Gabinete, 4 años con Néstor Kirchner, 1 año con Cristina, ¿no? Poco menos, un poco menos. 6 meses. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por estar, gracias por la espera. No, tranquilo. ¿Qué le dejó esta noche? No, una manifestación impresionante, realmente impresionante, que si uno tiene en cuenta además la forma en que fue convocada, más impresionante resulta, sin ninguna duda. Me parece que también supone, por sobre todas las cosas, el ocaso de un relato del gobierno que evidentemente hace agua. O sea, muchas de las cosas que el gobierno ha sostenido en los últimos tiempos es como que están quedando al descubierto las falacias, ¿no? Un gobierno que dice que la inflación no existe, y es un problema la inflación que cotidianamente ven los argentinos. Un gobierno que dice estar preocupado por los que menos tienen, y mientras dice esto, es un gobierno que le cobra impuestos a las ganancias a los que viven de un salario. Escuchaba hace un rato en un programa previo a este, alguien que decía, la presidenta se ocupa de la inflación porque ha dicho en un discurso que si aumentan las asignaciones familiares, que los comerciantes no aprovechen eso para aumentar la inflación. ¿La presidenta seriamente piensa que esa es la causa de la inflación? Pero la presidenta lo que tendría que hacer es mirar el nivel de gasto que tiene creciente y el nivel de emisión con el que sostiene ese gasto. Y eso es lo que explica la inflación. Entonces, todo eso, sumado al problema de la inseguridad, sumado al malestar que genera que alguien pretenda cambiar las reglas constitucionales para seguir permaneciendo en un cargo, genera este estado de cosas. Yo siento mucha pena porque yo quisiera que la presidenta recupere aquello que nos dio vida ya en el año 2003, que era la idea de hacer un proyecto plural, abarcativo, un proyecto respetuoso de las instituciones. Y ver esto realmente a uno lo descoloca. Ahora, a usted, viendo lo que ocurrió hoy, lo que yo recién conversaba con el ingeniero Macri, ¿usted cree realmente que detrás de esta expresión, como fue la del 13 de septiembre, hay también la demanda de lo que decía hoy un colega de la Nación, de que aparezca alguien? Absolutamente. De la construcción de un liderazgo, de un liderazgo más proyecto. Absolutamente, absolutamente. Mire, el gobierno trata de minimizar el tema diciendo, bueno, esa es la manifestación de los que no encuentran representación. Eso es cierto. También es cierto que allí hay cientos de miles de ciudadanos que están molestos con el gobierno. Las dos cosas son ciertas. Ahora, la gente está muy descontenta con las cosas que hace el gobierno, pero no encuentra en la oposición una alternativa. Eso no quiere decir que no vaya a nacer, que no vaya a constituirse y a consolidarse. Lo que quiere decir es que no lo ve, claramente no lo ve. Y evidentemente esa demanda existe, sin ninguna duda. ¿Y no lo ve usted perteneciendo al peronismo? ¿No lo ve tampoco en el peronismo? El peronismo es un río subterráneo que cada vez cuestiona más severamente lo que está pasando, y como todo río subterráneo en algún momento se va a volver manantial y va a aflorar. Y cada vez con más preocupación el peronismo ve lo que está pasando. Porque es muy difícil. Perdóneme, cuando usted habla de peronismo, porque a veces nos resulta un poquito hermético, cuando usted habla de peronismo, ¿en quién se corporiza? El peronismo gobernadores, intendentes. El peronismo habla básicamente cuando hablo del peronismo, hablo de gobernadores, de exgobernadores, de legisladores, que un poco lo decía también recién Macri, silenciosamente están empezando, no lo dicen públicamente, pero fuera de los micrófonos están empezando a expresar una preocupación creciente por estas cosas. Es muy difícil realmente llamarse progresista y votar las leyes que se votaron en la ciudad de Buenos Aires con el macrismo. Es muy difícil llamarse progresista y depender del voto de Macri para sacar una ley de riesgo de trabajo que solo le sirve a la Unión Industrial Argentina. Es muy difícil llamarse progresista y depender del voto de Menem. Esas cosas, muchos la empezamos a ver con preocupación. Dijimos, esto era lo que íbamos a hacer. Para esto hicimos todo esto. Este reclamo es un reclamo cada vez más constante dentro del peronismo. Ahora, ¿por qué es tan constante como silencioso? Porque, a ver, bueno, no lo digo por usted, que usted viene criticando la acción del gobierno, pero digo, uno también a veces tiene la sensación, recibe quejas sobre cosas que hace el gobierno, decisiones que se toman. Ahora, se dice
entre cuatro paredes. Claro, Nunca se dice públicamente. Los que gobiernan tienen el problema además de que tienen una enorme dificultad para poder gobernar sin ser maltratados por el gobierno, por decir alguna de estas cosas. Digo, por mucho menos, mire lo que le pasó al Santa Fe. ¿No? Por mucho menos, ¿no? Y terminaron siendo acusados de narcosocialistas, fíjese. Entonces, ese problema existe, evidentemente existe. Lo que pasa es que me parece que manifestaciones como las de hoy dejan al descubierto el fin de una etapa. O sea, ya es muy difícil que la presidenta pueda seguir sosteniendo su discurso y sus planteos como los venía sosteniendo. Porque lo que claramente está quedando al descubierto es la falacia de ese relato. Es la clara falacia de ese relato. No es verdad que este sea un gobierno que se preocupe por los que menos tienen, porque si se preocupara por los que menos tienen, estaría preocupado por la inflación. Que los que más lo padecen son los que menos tienen. No es verdad que este gobierno esté preocupado por las cuentas públicas, porque si se preocupara por las cuentas públicas, dejaría de malgastar el dinero como lo malgasta y dejaría de resolver ese problema emitiendo a costa de una inflación que pagan los que menos tienen. No es verdad que se preocupa por los que trabajan, si a los que trabajan le cobra impuesto a las ganancias. No es verdad, no es verdad. Y esto está quedando al descubierto, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Y esto está quedando al descubierto. Doctor, usted trabajó mucho tiempo con Cristina. Sí. La conoció. Fue uno de los, dígame si no, pero yo creo que sí, fue uno de los motores que la impulsó como candidata a presidenta la primera vez. Sí. ¿Qué cree que le pasa o le pasó? ¿Por qué? ¿O qué persona conoció usted y qué es lo que está viendo ahora en su gestión pública? Yo creo que en algún momento sufrió un golpe, como lo sufrimos todos, cuando fue la crisis de la 125, y de allí en más vio un mundo que se confabuló contra ella. Y en verdad quien se confabula contra el gobierno es el gobierno. Nadie tiene más capacidad de autodañarse como el gobierno. Los problemas que el gobierno tiene los genera el gobierno, ni siquiera se los generan los opositores. Ni siquiera los opositores. Hay un relato que dice que los fondos buitres son fondos perversos, inhumanos, que son capaces de quedarse con la fragata Libertad. Es bastante cierto que los fondos buitres son acreedores insaciables, pero no es menos cierto que es la inoperancia de los que gobiernan lo que permite que los fondos buitres tengan nuestra fragata en África. Entonces, me parece que, y la presidenta ve permanentemente un mundo hostil que pareciera que se hubiera confabulado en su contra. Ahora, dígame, los meses que usted compartió como jefe de gabinete el gobierno con ella, ¿usted ya percibía este...? No, yo en verdad el problema lo percibí durante el conflicto del campo y por eso en algún momento cuando yo renuncié, se lo dije a la presidenta, lo dije públicamente, quise que el gobierno tome cuenta de lo que había pasado, que no era un tema menor, que había significado la movilización de miles de argentinos en el país en contra del gobierno y que había que prestarle atención a lo que había pasado ahí. O sea, ahí había argentinos, como pasa ahora, que se quejaban por la resolución 125, pero había otros que se quejaban por problemas de poca transparencia, había otros que se quejaban por problemas en una inflación que por entonces era incipiente y ahora ya es galopante. Entonces, y yo lo que buscaba era que precisamente se reflexione sobre todo eso que había pasado. Bueno, no me fue bien. Terminé convertido en traidor, en un empleado de Mañeto, en un emisario de Repsol y no sé qué más. Ahora, lo cierto es que yo percibo que cada vez hay una mayor distancia entre lo que nosotros nos propusimos hacer en el año 2003 y el presente. Alguien me preguntó el otro día, si la presidenta corrige todo lo que usted hace, ¿usted volvería al kirchnerismo? Y yo le contesté, si la presidenta corrige todo lo que yo estoy diciendo, la que vuelve al kirchnerismo es la presidenta. La presidenta se ha olvidado de todas las reglas que nosotros nos pusimos. Absolutamente de todo. Yo quiero recordar simplemente que Kirchner, pudiendo ser reelecto, renunció a su reelección. Y quiero recordar... sobre eso hay muchas interpretaciones. No, pero usted es testigo que desde el año 2005 Kirchner decía que no debía ser reelecto porque, entre otras cosas, planteaba que la Argentina era una Santa Cruz. ¿Ok? Así tengo un testigo privilegiado delante mío. Sí, también uno pensó con el tiempo que a lo mejor era una estrategia para que Cristina estuviera un periodo y pudiera volver. No lo era de alguien que tenía el 75% de Dígame, ¿y usted cree que después de lo que hemos visto, después del 13 de septiembre, de lo de hoy, el gobierno está en aptitud de cambiar? Bueno, es que el gobierno tiene que cambiar sus lógicas. Hasta esta mañana, los que iban a la marcha eran la ultraderecha argentina
que estaba llevada de las narices por 3 golpistas, Barrio Nuevo, Moyano y Mañeto. Digo, ¿quién se hace cargo de ese disparate? ¿Quién se hace cargo de ese disparate? Las cosas que el gobierno hace potencian la vocación de la gente por ir a quejarse. Claramente. Entonces, yo no sé qué es lo que va a decir el gobierno. A mí me encantaría que el gobierno tome nota, porque allí no es verdad que estaba la derecha. Había un sector muy grande de gente que se puede calificar de progresista que no entiende qué hace la presidenta con los gordos de la CGT. Que no entiende qué hace la presidenta asociada con el que ella dijo que era un agente de inteligencia del batallón 601 durante la dictadura. No lo entiende, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Que no entiende cuál es su proyecto progresista que consiste en sacar la ley de arriba del trabajo que le pide la UIA. Que vota leyes con Macri como esa y que vota leyes en la Ciudad de Buenos Aires que son maravillosos negocios inmobiliarios. Ahí hay mucho progresismo, no hay gente de derecha ahí, ¿eh? Y hay mucha gente que la votó a la presidenta y que no entiende cómo hemos llegado a este punto, que la votó con otra expectativa. Gracias, doctor. No, muchas gracias. Cuando volvamos del corte, el senador Ernesto Sanz. Y ya está en el estudio Martín Caparrós, que anduvo por la calle.